Pea y yo jugábamos ping-pong todas las noches. Éramos capaces de modificar la trayectoria de la pelota durante el vuelo y competíamos por su control. Aquellos partidos se convirtieron en algo espeluznante. La pelota abandonaba todas las leyes físicas y nosotros nos regocijábamos de nuestro aprendizaje. Mi capacidad de escribir llegó a su clímax. Me sentaba en una mesa con 4 cuadernos abiertos y escribía simultáneamente en ellos. En uno inventaba cuentos, otro sería un libro sobre psicofisiología, el tercero de filosofía, y en el último describía funciones de la conciencia. Pasaba de un libro al otro en una danza deliciosa. A pesar de don Lucio, el jardinero terminó por romper todas nuestras defensas y regresamos a Tepoztlán. Me dediqué a investigar las cuevas de Teposteco. En una de ellas encontré una pared repleta de figuras humanas perfectas, con el brazo derecho extendido señalando un camino. Lo seguí, fascinado por el descubrimiento. El camino serpenteaba entre las figuras y terminaba en una Q gigantesca, claramente desdibujada por una colonia de hongos blanquecinos. No supe el significado de la Q, pero me empecé a encontrar con un muchacho americano de pelo rubio, ojos azules y gran barba. Cada vez que pasaba por la plaza de Tepoztlán, lo veía parado en una esquina. Mi curiosidad fue creciendo y una mañana totalmente azul me presenté a él y lo invité a casa. Se llamaba Daniel y vivía en Amatlán, un pueblo localizado a 5 kilómetros de Tepoztlán, el lugar de nacimiento mítico de Quetzalcóatl. Nos hicimos amigos. Me enseñó a mover alfileres usando el poder de la mente. Aprendimos a comunicarnos con la pirámide de Teposteco utilizando una ouija. Recibíamos mensajes firmados por 2 personajes, Q y T. Supusimos que se trataban de Quetzalcóatl y Tezcatlipoca. Yo me había empezado a interesar en la astrología. Cuando me di cuenta que tanto Pea como Lisette habían nacido en julio y pertenecían al mismo signo, Cáncer. Daniel resultó ser mi gemelo astrológico, igual que Quetzalcóatl el Tezcatlipoca. En esos días apareció Miguel. Era un cineasta, quien había sido contratado por el partido político dominante para preparar la campaña presidencial de José López Portillo. Me contó que Portillo se creía Quetzalcóatl y me regaló 2 de sus libros, Don Q y Quetzalcóatl, los cuales leí adivinando un portento. Pensé que debía ayudar a hacer posible el retorno de Quetzalcóatl. Conocí a Anne. Era amiga de John y se sentía destinada a preparar la nueva era. Vertía mercurio en un matraz y se pasaba horas enteras observando su interior a fin de detectar mensajes. Sabía astrología y continuamente fumaba marihuana. Era Sagitario, igual que yo, y nos entendimos desde el primer instante. Ella quería grabar nuestras conversaciones y me regaló un título magnífico para un libro, Metafísica pornográfica, que sin embargo nunca llegué a utilizar. Me contaba que ella y John lograban hacer que el agua de la alberca del jardín hirviera con el solo uso de su pensamiento. Como siempre, a Pea no le gustó Anne y la criticaba soezmente. A pesar de eso, la seguí viendo. Anuncié que crearía un centro de investigación psíquica al que invité a Sara, Rita, Anne y mis otros amigos. Entre ellos estaba Uge, un inmigrante alemán, que siempre irradiaba una atmósfera de misterio paradójico. Por un lado era amable y hospitalario, y a todos trataba con gentileza, pero por el otro parecía ocultar una serie de intenciones macabras que uno adivinaba en su interior, aunque nunca salían a la superficie. Se vanagloriaba de que los miembros de su familia habían sido íntimos amigos del abogado de Hitler y defendía a la Alemania nazi, ofreciendo argumentos emotivos, pero absurdos. Yo lo veía alarmado y toda mi educación y mi ser judío se rebelaban en contra suya. No obstante, me seducía su gentileza y continuas alabanzas. Decía que yo era una mezcla del doctor Fausto y Goethe.
Pea me ayudó a repartir las propagandas del curso y asistió emocionada a las sesiones, en las cuales desarrollamos la capacidad de leer la historia oculta de los objetos. Recorríamos las vidas pasadas de cada uno, tal y como se manifestaban en los ojos. Tirábamos el tarot y consultábamos el I Ching. Competíamos por incrementar nuestra sensibilidad telepática y leer los mensajes del registro akáshico. John agonizaba mientras el grupo le enviaba energías curativas. Una de las hermanas de John vino a visitarlo. Era una anciana espléndida que me adoptó como hijo. Frente a la casa de John, millones de luciérnagas acostumbraban trazar filigranas luminosas las noches en las que los iba a visitar. Yo me asombraba por los patrones que entretejían, pero ella me corregía. Lo fantástico es precisamente que no crean patrones. Me enteré por ella que su hermano pertenecía a la orden sufí y que el líder turco del linaje lo había comisionado en Tepoztlán para equilibrar la energía del hemisferio occidental. Después de una agonía consciente, John murió debido a una hemorragia del hombro que lo desangró. Habían intentado parar la sangre, pero él lo prohibió. Sus últimas palabras fueron de agradecimiento porque por fin iba a conocer lo que existía en el otro mundo. Días antes lo había convencido de ser visitado por don Lucio. Nunca vi antes ni volví a ver después a don Lucio nervioso. Le hizo una limpia a John y anunció que su espíritu había sido espantado en África. John se asombró, pero no permitió que lo curara. Durante el funeral apareció uno de los mandatarios sufíes, el cual nos enseñó a meditar el zikr y a bailar la danza de los derviches. Un día después de la muerte de John, el grupo decidió ponerse en contacto con su espíritu. Fracasamos, y lo único que logramos fue crear la desconfianza del protegido de John, un mozo teposteco que después se decidió por la brujería. Yo seguía escribiendo y desarrollaba hipótesis acerca de la organización cerebral y su funcionamiento. Una de ellas afirmaba que la convergencia era básica para el desarrollo de la lógica lingüística. Entre Pea y yo desarrollamos un método de lectura del tarot basado en los circuitos cerebrales de convergencia, utilizando las cartas del tarot de la era de Acuario de John. Pea se hizo amiga de una de las participantes de las sesiones. Cambió por completo a partir de ahí. Su amiga la convenció de independizarse de mí. A nuestras discusiones regulares se añadió el asunto de la independencia. Yo me enfurecía al notar que lo que yo debía de haber hecho meses antes, pero sin atreverme, ahora lo estaba realizando Pea. Después de una pelea descomunal, decidimos separarnos. Pea regresó a casa de sus padres en México y yo me quedé en Tepoztlán. Frente a la casa había un monasterio yogui, al que en ocasiones visitaba. Un día, una de las yoguinas apareció en mi casa con la cara congestionada de tanto llorar. Se llamaba Mim, y yo la había admirado envuelta en sedas, como una odalisca. Mientras hacía yoga me contó que el gurú del monasterio, un hombre moreno de labios gruesos, la había invitado a su casa y violado en ella. Ahora ya no podía seguir viviendo en el monasterio. Cada vez que veía la foto del gurú recordaba su pene erecto penetrándola. La consolé y nos hicimos amigos, pero después se mudó a una casa cercana a la mía, y allí la iba a visitar todas las noches. Me envolvía en una especie de burbuja de la cual no podía escapar. Su cuarto era totalmente musulmán, con brocados, cortinas y adornos árabes. Se formó un grupo de meditación en recuerdo de John, y allí conocí a otra muchacha, quien decía que seguramente yo había venido de otro planeta, aunque ya no me acordaba. Sara estudiaba astrología día y noche y me confirmó que no parecía la Tierra en ninguno de mis signos zodiacales. Con tierra o sin ella, lo cierto es que extrañaba a Pea, y mi beca estaba a punto de terminar. No había escrito 4, sino 6 libros, que entregué orgulloso al CONACYT. La Facultad de Psicología de la Universidad Nacional me contrató a tiempo completo y me dispuse a regresar a la Ciudad de México. Capítulo 10. Pachita.
Renté una pequeña casa sobre una colina a la salida de la carretera vieja a Cuernavaca. Desde allí veía las luces de la Ciudad de México y recordaba el campo de luciérnagas de John. No podía dormir bien, no descansaba y detectaba una negatividad terrible en todo y todos. Nadie se entendía. Lo que era claro y cotidiano en Tepoztlán, aquí se juzgaba esotérico y loco. En la universidad comencé a hacer experimentos. Me colocaba a mí mismo unos electrodos de registro y trataba de controlar mi actividad cerebral. Pronto tuve alumnos y comenzamos a estudiar los correlativos electrofisiológicos de la experiencia del tiempo. Extrañaba mucho a Pea. Fui a visitarla y la convencí de vivir conmigo de nuevo. Alquilamos una casa en Coyoacán y la decoramos a nuestro gusto. Después de 2 semanas deliciosas comenzaron las peleas. En la universidad impartí un curso sobre creatividad y los alumnos comenzaron a visitarnos en casa. Pea se subía a su cuarto y me reprochaba el atender más a ellos que a ella. De nuevo me sentí atrapado. Desesperado busqué ayuda psicoanalítica. Iba a consulta 3 veces a la semana, pero no podía verbalizar lo que me acontecía. El psicoanalista insistía que debía continuar mi relación con Pea, mientras que yo le pedía que me ayudara a independizarme de ella. Al mismo tiempo aprendí a meditar en el centro Maharishi de la Ciudad de México. En la azotea de la casa adorné el cuarto de servicio con motivos orientales y coloqué sobre su techo una pirámide gigantesca. Meditaba todas las tardes durante horas dejándome ir sin control ni medida. Mi mente, durante la meditación, era completamente distinta a la que se manifestaba fuera de ella. Descubría zonas de maravilloso misterio que se me escapaban apenas abría los ojos. Por más que intentaba, no lograba recordar lo que había visto, pero tenía la impresión de que existía un mundo paralelo al que me introducía, mucho más significativo y potente que el de la vigilia cotidiana. Sentía que era en ese mundo paralelo en donde se tomaban las decisiones que después se materializaban en este. También comencé a escudriñar el silencio. Nada hacía falta allí y nada existía, pero simultáneamente había todo. Le daba gracias a Maharishi. Colgué un retrato suyo en una de las paredes. Mi mayor deseo era conservar ese estado de silencio en forma permanente. Para ello sería necesario organizar un instituto en el cual pudiera dedicarme sin interrupciones a su explotación. Cuando los deseos de la vida son genuinos, provienen de un estrato en el cual ya se ha decidido su realización, como si estuviese esperando que una conciencia individual se dé cuenta de su existencia. A partir de ese momento los acontecimientos se desbordan como en una cascada, y lo que uno deseaba acontece aunque no necesariamente tal y como uno se lo imaginaba. En el curso que tomé con mi psicoanalista conocí a una de las sobrinas de los López Portillo. Nos hicimos amigos y a contarle mi idea acerca del instituto me consiguió una audiencia con su tía Margarita. Era la hermana del presidente de México. Dirigía las comunicaciones en el país y vivía en Los Pinos. Me presenté una tarde y los guardias me permitieron la entrada. Me impresionó el lujo de la residencia presidencial. Margarita me recibió con una docena de agujas de acupuntura incrustadas en su cabeza. Me miró y fue por unos platos de porcelana. En ellos uno de sus antepasados aparecía retratado. Me dijo que yo era idéntico a su bisabuelo y escuchó con interés mi intención de crear el instituto. Me prometió que me ayudaría y me pidió que le enseñara a meditar. Nos volvimos a ver una semana después. Tomábamos café juntos a unas ventanales en el 2º piso de la residencia Lázaro Cárdenas. Docenas de jaulas enormes repletas de pájaros nos acompañaban y el trino de las aves, junto a la hermosa vista del jardín de los pinos, matizaban una conversación de sobremesa. Margarita platicaba con una de sus amigas, la que me provocaba desconfianza. Poseía un acento alemán y todos sus gestos denotaban arrogancia y malestar. De pronto,
La charla fue interrumpida por un ruido súbito y ensordecedor. Parecía que todos los pájaros se habían puesto de acuerdo para cantar al unísono. La señora alemana comenzó a gritar asustada, y Margarita y yo miramos en todas direcciones, buscando una causa para el suceso. En ese momento la vimos. Entraba al salón, cobijada por un rebozo de bolitas. Era regordeta, de baja estatura, y su cara manifestaba una tensión espiritual profunda. Margarita se levantó y me la presentó. Se llamaba Pachita, y por alguna razón su presencia había desencadenado el canto de los pájaros, como si éstos le hubieran dado la bienvenida. La señora alemana seguía gritando, ordenándole a un mozo cubrir las jaulas. Pachita se sentó a mi lado y nos miramos. Uno de sus ojos era mucho mayor que el otro. Después supe que estaba prácticamente ciega y utilizaba un procedimiento extraocular para ver. Su presencia emanaba una energía poderosa pero tierna y maternal. Se arremangó su rebozo, descubriendo como a propósito un suéter raído. Miró a Margarita y le reclamó: ¿Por qué tantos impuestos? ¿No te das cuenta que el pueblo se está muriendo de hambre? Margarita se puso nerviosa. Le contestó que ella no tenía la culpa, pero que se lo diría a su hermano para ver qué se podía hacer. Un mayordomo vestido de levita le ofreció a Pachita una taza de porcelana conteniendo té. «A mí tráeme café de olla», le dijo al mozo, quien se quedó boquiabierto. La escena era fantástica. Esa mujer había sido recibida por todos los pájaros con una bienvenida espectacular y ahora demostraba, en la casa del presidente de México, una fuerza y decisión increíbles. Pachita se dio cuenta que la miraba con admiración. Se acercó a mi lado y en un susurro me dijo que cuando la necesitara fuera a ver los volcanes Popocatépetl e Ixtlachihuatl y pronunciara el nombre Xochitl. «Yo te ayudaré», me siguió diciendo. «Y además te invito a visitarme en mi casa para que veas lo que hago». Después se despidió de todos y a la salida saludó al perro pastor alemán de la familia López Portillo. Le habló como a un viejo conocido, mientras el animal babeaba de gusto contemplándola. También me despedí y el siguiente miércoles acudí a la cita. Reconocí la casa por las señales que Pachita me había dado. En la calle, haciendo fila, había docenas de personas. Algunos esperaban en sillas de ruedas, otros en camillas o apoyados en familiares y amigos. En la esquina estaba estacionada una ambulancia. Toqué la puerta de la casa de Pachita y no me permitieron entrar. Me subí a mi viejo jeep y medité, y en el momento preciso en el que me sentí en silencio, dentro de una coloración azulosa me llamaron. «¿Qué dice el hermanito que pases?» Me sorprendió la denominación y la sincronía. Penetré en un garage repleto de enfermos. Una niña en silla de ruedas me llamó la atención. La habían descerebrado por un exceso de anestesia que un médico descuidado le había proporcionado durante una operación en la cual le extraerían las anginas. Parecía un vegetal recostada en su silla sin moverse y totalmente laxa. Me invitaron a pasar a un cuarto maloliente y semioscuro. Unos cuerpos envueltos en sábanas reposaban en el piso, mientras que en la esquina derecha del aposento se hallaba Pachita, sentada frente a una cama rústica. Me presenté con un «En nombre del Padre y yo te saludo», que alguien me había ordenado pronunciar cuando penetré el cuarto. Pachita me contestó con una frase similar pronunciada con una dignidad aristocrática y en un tono de voz masculino. Me invitaron a pararme al lado de Leo, un ayudante de Pachita. Entró una mujer a la que Pachita recibió con muestras de gran afecto. Le invitó a acostarse sobre la cama y enseguida Leo le limpió su vientre. Pachita levantó un brazo y alguien le ofreció un cuchillo de monte. Leo me ordenó que no me moviera. Pachita tomó el cuchillo y sin inhibiciones lo enterró en el vientre de la mujer. Empezó a brotar sangre. Pachita extendió la herida con el cuchillo mientras yo luchaba para no gritar.
De pronto pensé que todo era una farsa. El cuchillo era de hule y la sangre salsa de tomate. Como si hubiese escuchado mis pensamientos, Pachita me tomó una mano y la introdujo en el vientre abierto. Estaba caliente y húmedo y pude palpar los órganos internos de la mujer. Comprendí que aquello era verdadero. Durante un instante me quedé pasmado, pero después me dije que aquello era congruente con mis ideas acerca de la experiencia como resultante de la creación del campo neuronal y su interacción con el espacio. Por otro lado, demostraba la existencia de diversos niveles de la realidad. Después pasaron a la niña descerebrada. La acostamos en la cama y Pachita le abrió el cráneo. Introdujo el cuchillo en el cerebro y cortó un pedazo de corteza, el cual extrajo separándolo del resto de la masa encefálica. Enseguida tomó un tejido entre sus manos y le sopló su aliento mientras le ordenaba vivir. «Vive, vive», le gritaba. Después introdujo el trasplante en el cerebro y cerró la herida. Yo contemplaba la escena, mudo de estupor. Leo me enseñó a cerrar las heridas colocando mis manos encima de las mismas y enviándoles energía. A eso le llamaban saturar. Durante esa noche vi una docena de intervenciones y pedí regresar. Varios meses asistí a las operaciones. Pachita se transformaba antes de iniciarlas. Entraba en trance y su cuerpo adoptaba una postura aristocrática, digna, masculina, viril y llena de poder. Todos decían que el espíritu de Cuauhtémoc, el último de los emperadores aztecas, ocupaba su cuerpo. En esa situación, el cuerpo de Pachita hacía milagros con la materia. La hacía aparecer o desaparecer a voluntad. Adivinaba mis pensamientos y conocía el contenido de mis sueños. Un pensamiento intenso empezó a ocupar mi mente. Supe, no sé cómo, que yo estaba allí, no para fundar un instituto, sino para establecer un puente de unión entre Cuauhtémoc y Quetzalcóatl. Me separé definitivamente de Pea y dejé de asistir a las sesiones psicoanalíticas. A Margarita no la volví a ver sino mucho tiempo después, y nunca recibí otra ayuda para el instituto fuera de la presentación de Pachita. Todo el día pensaba en Pachita y escribía acerca de mis experiencias con ellas. Cuauhtémoc parecía interesado en que yo describiera lo que pasaba con Pachita y me animaba a escribir con un lenguaje florido. Que tu pluma de oro escriba muchos papiros. Nunca dejes que alguien te haga dudar de lo que ves. Tu libro será un éxito porque en él describes la verdad de lo que ven tus ojos, me decía, entre las operaciones, cuando entre los intervalos de un paciente y el siguiente teníamos tiempo de conversar. Empecé a admirar la personalidad de Cuauhtémoc, su valentía, estado de ser, compasión y ternura. Me contaba acerca de su vida como emperador y de la terrible conquista a la que fue sometido él y su reino. En el laboratorio de la universidad me sentía absurdo realizando experimentos antidiluvianos comparados con lo que hacía Pachita. Todas mis ideas, teorías, abstracciones e idealizaciones eran fantasías infantiles, comparadas con la realidad que atestiguaba al lado de Pachita y Cuauhtémoc. Un día, una presencia extraordinariamente luminosa ocupó el cuerpo de Pachita. La sentí idéntica a la que vi en Jerusalén hablando con unos rabinos durante una experiencia con hongos en compañía de Pea en Tepoztlán. Pachita decía que yo había sido el apóstol Andrés y que mi maestro me había dejado una tarea a realizar durante esta vida. Comprendí que se trataba del problema de la creación de la experiencia consciente. Entendí además que mis experiencias al lado de Pachita me ayudarían a resolver una preocupación que me intrigaba y que trataba de la interrogante acerca del carácter relativo o absoluto de la individualidad. ¿Éramos muchos o no? ¿Nuestro yo era separado de los otros yos o todos formábamos una sola entidad? Me preguntaba si el yo individual era o no permanente. Y la existencia de Cuauhtémoc parecía apoyar la posibilidad de la sobrevivencia de la individualidad tras la muerte corporal. Sin embargo, intuía que lo que llamamos individualidad es ilusorio. Quizás el yo personal solo era una manifestación de una unidad más verdadera. Cuauhtémoc no quería oír hablar de Quetzalcóatl,
Decía que por su culpa Tenochtitlán y todo México había sido conquistado. Yo trataba de cambiar su opinión, pero todo era en vano. Invitaron a Pachita a operar en Los Pinos. En trance, en un salón donde Margarita, sus amigos y varios generales oyeron a Cuauhtémoc predecir las peores calamidades para México. El presidente no estaba presente, pero era la casa de Quetzalcóatl, y yo adiviné un deseo de venganza en el emperador azteca. Lo interpelé ante el asombro de la corte de Quetzalcóatl. Le dije que las desgracias de las que hablaba él las estaba propiciando con su discurso. Me contestó algo terrible que no puedo recordar. Escribí 2 libros acerca de Pachita y Cuauhtémoc. Cuando terminé el primer manuscrito se lo llevé a Pachita y le leí algunos capítulos. Me escuchó encantada y con asombro porque, según ella, no recordaba nada de lo que acontecía durante las operaciones. Apuntó algo en la primera hoja utilizando caracteres que parecían japoneses. Al final la caligrafía se transformó en la sílaba Flo. Enseguida hizo un movimiento extraño con sus manos, y en una de ellas apareció materializada una diminuta pintura al óleo firmada por Flo, y que representaba un camino que se perdía a lo lejos, rodeado de árboles de duraznos en flor, y 3 aves volando. Me lo entregó. «Es un aporte que te envía», me dijo satisfecha. La pintura era oval y estaba enmarcada. Le dejé el manuscrito para que se lo siguieran leyendo, y la próxima vez que la vi, le pregunté por sus impresiones. Me contestó que ella no había recibido ningún manuscrito. Se lo recordé y me dijo que lo buscaría. 3 días después recibí una llamada de la presidencia solicitándome me presentara en el despacho de Margarita. Al entrar vi sobre su escritorio mi manuscrito. Le reproché el robo y ella se disculpó diciendo que no era culpable, sino que un amigo se lo había traído para que lo leyera. Me pidió que por favor no mencionara que había conocido a Pachita en Los Pinos. Tú sabes, Jacobo, que eso nos traería problemas políticos muy graves. Me lo pidió por nuestra amistad y yo accedí. Una semana después, al entrar al cuarto de las operaciones, me di cuenta que mi lugar estaba ocupado por otra persona. El hermano Cuauhtémoc me preguntó si había sido muy difícil mi entrevista con Margarita. Le dije que sí. Al terminar las operaciones, Pachita me confesó que la habían estado amenazando desde la presidencia. Le decían que yo ya no podía trabajar más con ella y que si lo hacía alguno de los dos moriría. Le dije que no hiciera caso de chismes, pero insistió en la seriedad del aviso. Abandoné la casa de Pachita y nunca la volví a ver. En ocasiones pienso que la verdadera razón de que me pidiera irme era que yo me había sometido ante Margarita. Mientras tanto, yo daba clases en la Universidad Anáhuac, deslumbrado por la belleza de mis alumnas. Me enamoré de una de ellas. Cuando nuestros ojos se encontraban, adivinaban en ellos miles de recuerdos del pasado. Estaba asustada porque Andrija Pujarich, el mentor de Uri Geller, había ido a visitar su casa y alarmando a toda la familia con la noticia de que la Unión Soviética estaba bombardeando el hemisferio occidental con campos electromagnéticos de ultra baja frecuencia ideados para enfermar las mentes capitalistas. Le dije que aquello era una tontería y ella insistió en que se lo comunicara directamente a su madre. Empecé a frecuentar su casa. Durante los 2 últimos años su madre se había reunido con un grupo de psíquicos y juntos recibían mensajes de un tal Daniel de la Montaña. Le dije que Daniel era mi amigo y vivía en Amatlán, el pueblo donde había nacido Quetzalcóatl. Me rogaron traerlo a la Ciudad de México para conocerlo. Cuando se lo dije, Daniel abrió los ojos desmesuradamente y accedió. Lo dejé una mañana y pasé por él en la noche. Me lo encontré sentado en una silla rodeado por sus admiradores. Me contó que lo habían tratado como si fuera el Mesías y no sabía si creérselo o no. Le dije que de serlo yo tendría que hacer el papel de Judas. Reímos y meditamos dentro de una pirámide en mi casa.
En la noche sentí que mi cuerpo se había convertido en el campo de batalla de dos poderosos contrincantes. Amanecí molido y se lo conté a Daniel. Nos dejamos de ver y mientras tanto Pachita murió. 2 o 3 meses antes me había pedido regresar a su lado para seguir trabajando con ella, pero yo me había negado. Volví a encontrar a Daniel en las calles de la Ciudad de México. Me contó que había asistido a las sesiones del grupo y que en una de ellas le habían pedido ir a ver a Pachita. Daniel lanzó su mente al encuentro y halló a Pachita rodeada de una sombra gigantesca que sostenía un reloj. Al acercársele Daniel, Quetzalcóatl, Pachita lo vio y se abrazaron. En ese instante la sombra dejó caer el reloj y desapareció. Llamamos a casa de Pachita para preguntar por la fecha de su muerte, y coincidían. Publiqué los libros acerca de Pachita y mis colegas en la universidad empezaron a pensar que había enloquecido. Memo, el hijo mayor de Pachita, me llamó por teléfono al laboratorio y me amenazó con demandarme si no accedía a darle dinero. Me enfurecí. En los libros yo ofrecí una descripción verídica y llena de alabanzas hacia su madre, a la que en verdad quería. Se lo dije, pero a él no le importó. Ni siquiera los había leído, pero unas semanas antes, en una entrevista televisada, había dicho que en ellos no había verdad. Me volvió a llamar, pero más amable. Su situación económica era un desastre y me pedía ayuda. Yo accedí y le di parte de las ganancias de los libros. Lisette se había mudado a Tepoztlán con Estuya. Rentaban la casa que Rita había ocupado, y al irlas a visitar recordaba la magia de mis conversaciones con ella. Compré un terreno rústico en un bosque cercano a la Ciudad de México y viví allí durante un año, totalmente solo en medio de los pinos y de presencias espirituales que no me dejaban dormir de noche ni descansar de día, en una cabaña construida por mí mismo. La energía del lugar me saturaba y pronto llegué a estar tan identificado con el bosque que cuando un leñador cortaba un árbol me dolía en mi propio cuerpo. Estaba situada a 5 kilómetros del pueblo en el cual vivía don Lucio, al que iba a visitar con frecuencia. Nos sentábamos uno frente al otro y después de mirarnos a los ojos recordábamos vidas anteriores. Don Lucio había sido un samurái en el Japón antiguo. Lo vi con su vestimenta, su espada, y él me dijo que era un señor de la guerra. A mí me reconoció en Polonia, dueño de una propiedad en la que él había trabajado como jardinero. Esas sesiones me recordaban a Sara, de Tepoztlán, con la que había algo similar ayudándonos en la astrología, el péndulo y las cartas del tarot. Sara y yo teníamos la intención de recorrer todas nuestras vidas a fin de construir un árbol genealógico en cuyas ramas pudiéramos situar nuestras reencarnaciones y en el tronco nuestro ser real. Un día don Lucio me prestó el corazón de su mesa. Lo sostuve entre mis manos y vi un gran castillo blanco, flotando en el espacio. Penetré en él y me encontré con un ser magnífico, sentado en un trono. Don Lucio me pedía detalles. ¿Está a la izquierda o a la derecha? ¿De qué color son las columnas? Yo no soportaba ya la energía del bosque y don Lucio accedió a limpiarlo. Trajo copal y bálsamo y me dijo que había cientos de espíritus que me consideraban un intruso. Había acabado todos mis ahorros en la construcción de la cabaña y para transportarme a ella e ir a dar clases a la universidad contaba con un pequeño ciclomotor en el que pedaleaba sudoroso por la carretera. Mi vida se volvió un infierno. Nadie me entendía. En la universidad murmuraban acerca de mí y en la cabaña no lograba descansar. Mi abuela paterna murió mientras tanto. Sus últimos años los había pasado en un asilo, en el cual únicamente hablaba de dinero y no reconocía a sus propios hijos. Mi padre heredó una fortuna y 2 edificios en la colina Condesa. Me regaló un departamento y un coche y regresé a la Ciudad de México. Al entrar a mi nueva casa, me di cuenta
de que el regalo tenía un precio. Estaba ocupada por toda la energía de los antepasados de mi familia. Luchaba contra ellos y trataba de convencerlos de que me dejaran en paz. El teléfono sonaba de repente y en la otra línea una presencia desagradable resollaba mientras yo contestaba. Yo había vivido demasiadas experiencias sobrenaturales y en un arranque de lucidez decidí volverme normal. No vería más a don Lucio y no iría a mi cabaña. En cambio, me dedicaría a dar clases, al laboratorio, a meditar y practicar yoga. Me convertí en vegetariano y me vestía completamente de blanco. Compré una radio de onda corta y al terminar mis meditaciones oía la BBC de Londres, relacionando mis experiencias internas con los acontecimientos mundiales. Estaba seguro de que mi evolución me había llevado al desarrollo de una sensibilidad extrema y comencé a intentar modificar los acontecimientos que oía en la radio. Cada vez que ocurría una desgracia en alguna parte del mundo enfocaba mi atención hacia ella y la trataba de resolver. También me di a la tarea de absorber la contaminación de la Ciudad de México. Utilizaba ejercicios de respiración y meditaciones de limpieza interna para lograrlo. Al terminar, salía a la calle y constataba que sobre el edificio en el cual vivía y en varias manzanas a la redonda había desaparecido el smog. Me comuniqué con la Secretaría de Ecología y les ofrecí mi técnica. Me miraron extrañados y con toda amabilidad la rechazaron. Un día me llamaron por teléfono desde una estación de televisión. Requerían de mi asesoría para un programa. Asistí y me encontré con Teresa, quien trabajaba allí. El programa mostraba a unos niños que eran capaces de ver con sus manos. Les vendaban los ojos y los hacían ver la hora de relojes, leer textos impresos y describir fotografías a colores. No pude detectar truco alguno. A la salida del programa les propuse a los entrenadores y maestros de la técnica utilizarla para enseñar a ver a niños ciegos. Con la ayuda de mi hermano Natán, organicé un programa en la escuela para incidentes de Coyoacán. Los maestros venían a entrenar a los niños ciegos y yo supervisaba los resultados obtenidos. No quisieron enseñarme su técnica, aunque les juré que mi intención no era más que asistencial y científica. Algunos niños comenzaron a detectar imágenes, pero el proyecto se interrumpió porque los maestros dejaron de asistir. A esos niños ciegos yo los aprendí a amar y a admirar. Uno en especial me impresionaba. Tenía su cuerpo totalmente deformado y sus órbitas oculares llenas de sangre y pus. Sus facciones eran horribles, pero dentro de su cuerpo anidaba el alma más bondadosa y luminosa que he conocido en un niño.